Todavía no se han extinguido de los éteres las influencias dejadas por el señor Buda durante el festival de Vesak. Esto viene a significar que además del hecho de estar juntos aquí en espiritual reunión, tenemos todavía a nuestra disposición todas estas energías galvanizadas por el fuego de Sambal, que podemos aprovechar creativamente durante el curso de estas pequeñas reuniones. Es decir, que cuando hablamos de un cursillo sobre Agni Yoga, yo mejor dicho definiría, vamos a tener unas conversaciones, un coloquio entre amigos, sobre lo que el maestro tibetano define como el yoga del nuevo era. Todos conocemos los yogas conocidos, pues son conocidos porque se mueven dentro del ritmo de lo habitual. Pero ustedes saben que el mundo ha cambiado mucho desde los tiempos de Patanjali, cuando se inició por primera vez las prácticas del Raja Yoga. Ha llovido mucho desde entonces, y tal como diría un maestro de la jerarquía, los tiempos presentes no son ni mejores ni peores que los de antes, pero son totalmente distintos. Por lo tanto, no podemos enfrentar los nuevos tiempos con la capacidad necesaria de comprensión y adaptabilidad siguiendo el ritmo de los yogas anteriores o de la frecuencia vibratoria a la que anteriormente nosotros hacíamos un cultivo excepcional. ¿Significa esto que vamos a dejar todos los yogas? Yo diría que vamos a hacer que los yogas que estamos actualizando en nuestros días tengan una virtud especial, que le vamos a dedicar una atención tan profunda que los vamos a dignificar. Estos yogas deben ser dignificados. Por lo tanto, todo cuanto haremos durante estos 4 días es tratar de dignificar el yoga en todas sus expresiones, lo cual viene a significar, en resumen, que vamos a tratar de dignificar nuestra propia vida y convertirnos en entidades francamente, profundamente sociales. Si logramos esto, podemos dar por bien empleado el tiempo que hemos estado juntos y todo cuanto vayamos a discutir. Porque, como digo, se trata de un intercoloquio, un coloquio durante el cual no hay un orador que habla en grupo de educandos. Estamos dentro de un plan de enseñanza, dentro del cual todos somos discípulos. Y la persona que tenga pretensiones de maestro está fallando. Todos somos discípulos ante el maestro. Así que vamos a hablar en un plan de discípulos que tratan de buscar la verdad, que tratan de una u otra manera de llegar a un punto de síntesis dentro del cual todo cuanto llamamos fraternidad, orden, justicia, estos nombres tan queridos y tan poco aplicados, se conviertan en una realidad tangible en nuestra vida. Como estaremos 4 días juntos, he preparado 4 esquemas sobre el mismo tema principal de base: la introducción al Agni Yoga. Hoy vamos a referirnos muy concretamente sobre los preliminares al Agni Yoga, porque va a ser la introducción en sí. Mañana vamos a hablar de las reglas básicas del Agni Yoga. El día 23 vamos a hablar juntos, vamos a conversar sobre qué es lo que hay más allá de la mente. Y finalmente el domingo, por la mañana, vamos a hablar del Agni Yoga en la vida social humana. Cada uno de estos esquemas tiene una serie de puntos. Voy a explicarles de una manera somera, lo más claramente posible,
de una forma concreta que puede ser comprensible los puntos siguientes: razas y yogas, los planos y los rayos, los yogas y los subyogas, los arquetipos de cada yoga, la meta universal de síntesis, la originalidad individual define el yoga, y luego la masificación de los yogas es el pecado de nuestro siglo. Luego vamos a hablar sobre las técnicas estandarizadas, con los apartados de la evolución individual, el rayo condicionante y la importancia que tienen los rayos astrológicos. Hablaremos soberanamente de las características del Agni Yoga, del verdadero pranayama y los principales efectos del Agni Yoga como una nueva actividad psicológica en nuestra vida. Así que sin más dilación voy a analizar el primer punto. Sean puntos, ideas recortadas lo más claramente posible, y entonces queda un espacio para que ustedes vayan haciendo preguntas, a las cuales trataré de contestar según el criterio que me dice que el momento en que ustedes estén preguntando. Bien, entonces, cuando hablamos de razas y yogas, vengo a suponer que a cada raza le corresponde un yoga definido. De las dos primeras razas de la humanidad, prácticamente no tenemos noción. La primera, la raza polar, era etérica completamente, por lo tanto no han quedado vestigios solo en los planos ocultos y dentro de la luz astral. Solamente los videntes pueden contemplar lo que fueron aquellos cuerpos. En lo que se respecta a la segunda raza, la raza que vino después, que es una raza hiperbórea, significa que es transparente, que tiene unas cualidades casi de masificación, que empieza ya la fuerza del éter a condensarse y empiezan a crearse agrupaciones celulares. Pero cuando hablamos de raza, nos referimos ya a la raza Lemur. Actualiza las capacidades, los principios y todo cuanto tiene que ver con el cuerpo físico. Y es en los inicios de las primeras subrazas de la raza Lemur que empieza a actuar el Hatha Yoga. El Hatha Yoga tiene como principio la formación del cuerpo físico y su perfección final. Hatha Yoga tiene que ver con la belleza física y con el equilibrio de las funciones orgánicas. Viene después para dotar de sensibilidad a aquel cuerpo, forma al principio cuerpos gigantescos de los primeros lemures, la cualidad atlante, que agrega sensibilidad al cuerpo físico. Y al iniciar el desarrollo de la sensibilidad, se inicia automáticamente la práctica del logo solar acerca de lo que llamamos Bhakti Yoga. Bhakti Yoga tiene que ver con la raza atlante y con la evolución sensible psicológica de los seres humanos. Y ahora viene nuestra raza actual, que es la raza Arya. Esta raza tiene como fin y como principio la mente, la educación mental, el control de todo el equipo de la personalidad y la creación de la antakarana. Hablaremos muy definidamente acerca de la antakarana. Y cuando hablamos de yogas y subyogas, nos referimos que cada raza tiene 7 subrazas. Y actualizando la analogía hermética, podemos decir que cada raza tiene 7 subrazas y 7 yogas, o 7 subyogas, si usted lo prefiere. Así que solamente hay 3 yogas principales en un actual: el Hatha Yoga, el Bhakti Yoga y el Raya Yoga. Todos los demás yogas, con el nombre que sea, son subyogas de estos 3 yogas principales, porque estos 3 yogas corresponden a las 3 razas principales que están evolucionando en el mundo. Tenemos también los arquetipos que pertenecen a cada yoga. Como decía al principio, el arquetipo del Hatha Yoga es la belleza.
belleza que no sería tal si no hubiese un complemento de equilibrio de las funciones orgánicas. Así que cuando hablamos del arquetipo o la meta que persigue el Hatha Yoga, debemos referirnos a la belleza física y al equilibrio de las funciones orgánicas. Cuando hablamos de la meta impuesta por la tradición Advaita para el Bhakti Yoga, nos referimos al arquetipo de bondad. La bondad es el sumo, la glorificación de la sensibilidad. Así que Bhakti Yoga persigue como meta reconocida la bondad del corazón. Y finalmente, el tercer yoga, el yoga que llamamos Raja Yoga, establecido por Patanjali antes de Jesucristo, indica que el hombre persigue como meta, como arquetipo, la verdad. Y la verdad solamente puede ser descubierta por la mente. Y noten ustedes que no digo conquistada por la mente. La verdad es objetiva, no se puede descubrir. Se puede descubrir. Y en este descubrimiento tiene que haber una revelación. Quizá la revelación esté en la raíz mística del Agni Yoga, a la cual nos referiremos oportunamente. Cuando hablamos también de la meta universal de síntesis, no nos referimos a una meta definida en espacio y tiempo. Síntesis indica equilibrio, y el equilibrio está en el centro de los opuestos. En lo que respecta a los yogas, como son 7 yogas que surgen durante un periodo mundial, y tenemos el Hatha Yoga, el Bhakti Yoga y el Raya Yoga, hay que suponer que existen, además del Agni Yoga que está en el centro, que por eso es el yoga de síntesis, otros 3 yogas superiores. El uno es el Devi Yoga, el otro es un yoga superior que desconocemos, y finalmente el otro yoga final es el yoga del Señor del Universo, a la cual solamente pueden llegar los altos y cualificados, iniciados ya la jerarquía en nuestro mundo. Así que cuando hablamos de el Agni Yoga como el yoga del fuego, como el yoga de síntesis, nos estamos refiriendo al centro vital del yoga. El yoga cuarto, Agni Yoga, es el que tiene la misión de alcanzar el pináculo del Antakarana creado por Raja Yoga e introducirse después en el centro místico del plano búdico. El plano búdico es un plano en donde solamente hay luz, no hay polaridad, no hay diversidad, no existe la gran herejía de la separatividad. Y cuando hablamos de este equilibrio, más allá del razonamiento intelectual, estamos hablando ya del yoga de la nueva era, del yoga que cualquiera de nosotros puede utilizar ahora mismo, sea cualquiera yoga que esté tratando de realizar en su vida. Porque lo que persigue en mi yoga es una apertura total de conciencia. Y me pregunto, ¿es que adquirimos la fuerza del yoga con la atención especial que precisa el yoga como aspecto unitivo de la conciencia del hombre, con su aspecto superior y trascendente? Cada cual debe responder según su propio criterio. Porque si la persona está trabajando muy atenta y profundamente acerca de cualquier yoga, este yoga forzosamente tiene que llevarlo a iniciación, porque hay algo superior, algo trascendente, algo místico, es el perfecto equilibrio de las funciones dentro del propio yoga, siendo yoga un término que define el aspecto unión del hombre con su creador. Somos poco originales, ¿verdad? Captamos mucho de las cosas que existen en nuestros ambientes. Nos sentimos guiados todos, de una u otra manera. Estamos inmersos en un mundo de complejidades, en un mundo de sombras en movimiento. Y nosotros estamos atados de una u otra manera a estas sombras. Y por lo tanto hemos dejado de ser originales. Originalidad implica singularidad.
Y la singularidad indica una individualidad no apegada al aspecto sutil del rebaño que está siguiendo todavía a la mayor parte de la humanidad. Desgraciadamente es así. Somos más copiativos que creadores. Y lo que estamos tratando de hacer es ser cada vez más originales, lo cual no tiene nada que ver con nuestras técnicas, con nuestros yogas, ni con nuestras meditaciones. Indica esto que si somos capaces de vivir aparte de lo que estemos realizando, contemplando nuestra obra como si fuese, ¿qué les diré a ustedes?, como algo que no somos nosotros, aparte por completo, despersonalizados, aquello sería perfecto. Lo que hace una cosa imperfecta es el apego de aquella cosa. El dinero es una cosa que todos conocemos. ¿Es bueno el dinero? ¿Es malo? Es el uso del dinero lo que es bueno o malo, ¿verdad? Bien. La originalidad de esto. No podemos apegarnos a ningún principio. Hay que estar viviendo frente a la vida que nos rodea, dentro de unos cánones tan perfectos de desapego, de desapasionamiento, que nuestra vida debe tener paz. Analicen el sentido del apego. Sufrimos porque estamos apegados a lo que sea, la familia, la tradición, el trabajo, yo qué sé, cualquier cosa. El apego siempre hace que el hombre se sienta uncido al carro que conduce la gran masa de la humanidad. Y hay que salir de este punto. Hay que ser originales, hay que ser singulares. Y la única técnica que puede llevarte al hombre a ser original es vivir abierto completamente a la realidad. Bien. El mal del siglo, ustedes lo saben, es la masificación de los principios, es la masificación del yoga, es la ingente multitud de personas no preparadas internamente que están dando cursos y clases y disciplinas de yoga, materia que es sagrada desde el punto de vista de la jerarquía, y todo el mundo se cree iluminado, y el mal del siglo es el complejo mesiánico. Y hay tantos mesías hoy día dispersos por ahí que no tienen calidad indudablemente de mesías, por cuanto viven atados a la tradición, que no tienen conocimientos propios, sino que están tomando de aquí y de allá, pero ellos en sí no son creadores. Y naturalmente, para poder ver las necesidades de un ser humano, se tienen que tener tres elementos dentro del ser. Primero, una gran evolución. Segundo, una gran intuición. Y tercero, clarividencia. ¿Cuántos de los gurús actuales tienen estos tres requisitos? Primero, la evolución hacia la persona humilde. Por lo tanto, no existe ostentación, ¿verdad? Y todos están ostentando de poderes. No existen poderes cuando hay ostentación, indudablemente. Si hay intuición, aunque no exista clarividencia, existe al menos un principio de adaptación al otro. Y este principio de adaptación, que tiene que ver con la compasión, hace que la persona se sienta identificada con las necesidades de sus hermanos. Y en esta identificación existe una liberación, una comprensión, y entonces un consejo, un verdadero yoga se puede, digamos, aconsejar a una persona determinada en cualquier determinado pico del tiempo. Pero naturalmente, si falla esto y no hay clarividencia, la clarividencia es solamente para ver el estado de los chakras. Todo el mundo sabe de chakras, y todo el mundo, singularmente, con los que trabajan con el Laya Yoga, están tratando de desarrollar los centros, no sé para qué fines ni para qué metas. Pero lo interesante a remarcar de aquí es que solamente la persona que posea clarividencia mental, no simplemente astral, puede ver el estado del ser humano en su evolución por el examen atento y profundo de sus chakras.
el desarrollo de cada chakra le indica al mentor espiritual en el terreno del yoga si una persona está preparada para el Hatha, para el Bhakti o el Raya Yoga o para cualquier tipo de yoga conocido. Porque para esto existe verdaderamente la visión interior. Se nos habla mucho de la intuición, de la visión y de la clarividencia, pero son palabras únicas. Y hasta que la persona no ha inducido los poderes de la divinidad en su interior y ha logrado desarrollar esos puntos tan interesantes, no es un mentor espiritual, no podemos tener confianza. Tampoco podemos tener confianza en la persona que se arroga el derecho de un iniciado, porque exige pleitesía. Y hay tanto mal en el mundo en ese momento. La jerarquía, desde que terminó la guerra, está tratando muy eficazmente a través de sus ramas, singularmente los ramas del segundo rayo, de poner un poco de freno a esta ansia inmoderada de poder en el mundo oculto. No con ansias de evolución espiritual, sino con deseos de tener poderes. ¿Y qué es un poder? Si no existe la conducción necesaria, si no existe un perfecto control del triple vehículo, de la mente, del cuerpo emocional, del cuerpo físico. Al contrario, es perjudicial. Agni Yoga, ante todo, deja al ser dentro de la más profunda humildad. El ser debe verse tal cual es, no tal como cree que es. Todos creemos ser superiores, no somos humildes la mayoría. Y naturalmente, cuando la técnica ha sido estandarizada, y hay muchas técnicas, y cada pseudo-gurú tiene su propia técnica, muy peregrinas a veces las técnicas, entonces existe un desconocimiento total de lo que implica el ser humano cuando se le examina clariventemente en el aspecto de su propia evolución individual, de el rayo condicionante de su vida y también de su signo astrológico, del sol y del ascendente. Y también, si la visión va más profundamente, cuál es el rayo del alma y cuál es el signo astrológico que corresponde al alma. Es mucho más complejo de lo que creemos el ser humano. Y no obstante, se debe resolver el problema social humano, el problema psicológico humano, desde el ángulo de vista de la perfecta sencillez, porque la sencillez es sabiduría, es desapego, es de unión, y en la humildad y la sencillez se está demostrando el verdadero yoga, el yoga del futuro, porque las características del Agni Yoga, a la cual empezaremos a referirnos muy concretamente mañana, dan al individuo la capacidad de descubrirse tal cual es, de saber cuál es exactamente su misión en la vida, cuál es el punto sobre el cual debe apoyar sus pies y cuál es la frontera que debe salvar. Porque todos tenemos una frontera que salvar. Y esa frontera es de muchos tipos. Generalmente, esa frontera es el cuerpo emocional. De ahí la profusión del Bhakti Yoga en la actualidad. Pero Bhakti Yoga, cuando ha llegado a cierto punto, está solicitando la fuerza de la mente para poder desarrollar ampliamente las energías de la bondad. Es decir, que no podemos fragmentar al ser humano. No podemos mover el cuerpo físico sin que automáticamente el cuerpo emocional y el cuerpo mental no reaccionen. No podemos abarcar la fuerza del plano mental exteriorizándola ya de una manera creadora sin mover las energías que corresponden al cuerpo físico y al cuerpo emocional. Y todo cuanto ocurre en el cuerpo emocional, psicológicamente hablando, repercute en el cuerpo físico y en la vida. Es
un triple cuerpo que está constante de pensamiento, de emociones y de actitudes. Y lo que hay que buscar es que todo este conglomerado esté sujeto a una ley superior. Me pregunto si la mente en sí será capaz de dominar todo este proceso. La mente puede controlar el cuerpo emocional y el cuerpo físico, pero raras veces se puede controlar a sí mismo. Entonces, si debe existir un control mental, hay que presuponer también que debe existir un factor superior al cuerpo mental. Y entonces hablamos del pensador en su propio plano, hablamos del yo superior, o si ustedes lo prefieren tal como hacía Madame Blavatsky, hablamos del ángel solar. Es lo mismo con distintos nombres. Lo que interesa es que siempre lo inferior es negativo de acuerdo con lo que es superior, y lo superior es siempre positivo de acuerdo con lo inferior. Así que hay que vivir en un plan positivo para de esta manera tener condicionados todos los elementos que integran nuestra personalidad. Así el yo, que inicialmente se creó como un punto nacido en tiempo y espacio, se va agrandando hasta adquirir la magnificencia del propio Dios. Y entonces se dice, el hombre ya no piensa por sí mismo, piensa con la mente de Dios. Yo diría que aún más allá de eso existe un poder que es aquel poder bien descrito en los tratados esotéricos del pasado, que hay una luz que resplandece más que la propia luz. La luz dentro del plano búdico queda absorbida, pero un punto de luz búdica en el plano mental se ve como una estrella de 5 puntas, visto siempre desde el ángulo del clarividente. Significa esto que lo que dijo Cristo en cierta ocasión, dentro de la luz veréis la luz, quizás se refería a lo que en estos momentos estamos tratando de decir acerca del yoga de síntesis o del yoga del fuego de mi yoga, donde la luz de la mente debe quedar reabsorbida por un principio superior, ya no es la mente. Luego, tal como veremos en pláticas sucesivas, vemos que la mente tiene unas honduras y que más allá de estas honduras existe una frontera. Y esta frontera, una vez salvada, trae como consecuencia la liberación, o si ustedes lo prefieren, la iniciación. La iniciación siempre está más allá de las fronteras de la mente, sea cual sea el tipo de iniciación. Y naturalmente, como vamos a vivir de una manera muy distinta a cómo vivimos en el pasado, o al menos hay que tratar humildemente de hacerlo, veremos que la forma de respirar, el pranayama que corresponde a cada persona, tampoco puede ser generalizado. Cada cual tiene sus propios ciclos, y cada uno de estos ciclos lleva como consecuencia un tipo particular de respiración. Pero cuando hablamos de pranayama, le asignamos al pranayama un aspecto genérico, con la cual no hacemos sino robustecer la idea de la masificación del yoga. El yoga de esta manera ha perdido su capacidad creativa y la respiración se ha vuelto general, no es particular, nada tiene que ver con la originalidad del ser, ni tampoco con su absoluta singularidad. Entonces hay que aplicar en la respiración, y iremos viendo poco a poco, que es algo tan particular, de índole tan íntima del ser humano, que es el propio ser humano quien debe descubrirlo. El yoga pranayama es el descubrimiento, casi por así decirlo, de aquellos largos intervalos que conducen a samadhi. Porque samadhi es
la liberación de la mente, las fronteras han desaparecido. Significa que también la respiración, que sin darnos cuenta va aliada al proceso mental, se ha hecho tan larga y tan profunda en sus intervalos que prácticamente practica la respiración. Es cuando la respiración de la divinidad, el pranayama cósmico, se apodera de los pulmones del yogi y lo hace respirar tal como es la ley de Dios y no tal como es la separatividad humana. Cuando ustedes, cuando nosotros estamos muy atentos, viviendo dentro de esta profusión de verdades desconocidas, nos damos cuenta que respiramos, nos damos cuenta que pensamos. ¿Dónde está la respiración? ¿Dónde está? Son figuraciones en tiempo y espacio. Ha desaparecido todo. ¿Qué queda? Queda el yo. Esto sí, es la singularidad del yo, que no pretende ninguna meta y que va siguiendo el eterno movimiento de la vida. Y entonces, sin darnos cuenta, anticipamos el curso de la historia. Vamos más deprisa que los hechos. ¿Por qué no hacemos resistencia a los hechos? Y al no establecer una resistencia, vamos más deprisa en el tiempo. Es decir, el tiempo se hace cada vez más pequeño y el espacio cada vez más grande. Y cuando se llega a este momento, sabemos lo que es realmente el placer de vivir aparte de nosotros mismos. Es decir, aparte de lo que configura los problemas psicológicos que enfrenta constantemente nuestra pequeña personalidad. Estamos tratando de ser efectivos. Y si un yoga, sea el yoga que sea, no puede ser presentado de una manera muy científica y muy psicológica, fracasará en este mundo en donde la mente va adquiriendo proporciones gigantescas y en donde existe este cultivo de valores técnicos. No es que la técnica, no es que la ciencia no tengan su participación activa, como tuvo su participación activa el Renacimiento hace 300 o 400 años. Cada época tiene su propia singularidad yógica. Raja Yoga ha actuado preferentemente en la quinta subraza de nuestra raza, que es esta raza actual. Solamente que cuando hablamos de Ganga Yoga y hablamos de anticipar el curso de la historia, estamos tratando de adelantar el futuro, y el futuro traerlo al presente, sin ninguna clase de desequilibrio. Si traemos el futuro al presente, lo que tiene que ocurrir a la sexta subraza de la raza, quinta, de nuestra raza aria, lo estamos viviendo ya por anticipado. ¿Y por qué no trabajar también para lo que hará la séptima subraza de la raza aria? ¿Por qué poner límites en el tiempo? Si el tiempo, como hemos dicho, es una figuración que nace de la importancia que le damos al factor tiempo. Desde el momento en que el factor tiempo no tiene importancia, y es cuando estamos tranquilos, estamos bien con nosotros mismos, entonces el espacio es inmenso. Y dentro de este espacio inmenso hay plenitud. Si un yoga no trae plenitud, ¿para qué queremos el yoga? Más vale que cualquier cosa que nos dé plenitud. Un yoga con esfuerzo no puede traer plenitud. Yo creo que ahora nos estamos esforzando y estamos tranquilos. Entonces, una de las funciones que tiene asignada el Agni Yoga es penetrar, por tanto, en el futuro de la raza. ¿Qué haremos? Simplemente vivir noblemente, vivir humildemente. Nos exigen poderes supranormales al hombre culto de nuestros días, al hombre que tiene comprensión, al hombre que trata de servir los intereses de la jerarquía.
Y creo que todos de una u otra manera estamos intentando ser útiles a la jerarquía. De no ser así, ustedes ni yo estaríamos aquí seguramente. Y también nos va a dar como consecuencia visualizar unas metas tan amplias e incluyentes que el tiempo como factor condicionante ha prácticamente desaparecido de la conciencia. Nos damos cuenta de que podemos vivir sin tantas crisis, sin tantas tensiones, sin tanto odio acumulado, sin tantas necesidades, sin tantos problemas psicológicos. Si al final de estas pequeñas charlas, de este intercoloquio entre amigos, podemos adquirir una imagen más perfecta de la plenitud del ánimo, le damos menos importancia a las cosas de la mente y a las emociones y a lo demás, creo que vale la pena que nos hayamos encontrado. Ahora pueden ustedes preguntar lo que quieran. Esto es un preámbulo solamente para que ustedes tengan la oportunidad de explayarse también sus ideas. Todo el mundo está de acuerdo. Yo creo que siempre hay algún punto sobre el cual se pueda tratar más ampliamente. Y son ustedes que tienen que darme este punto. Si no, continuaremos. Podría aclarar un poco lo que había anterior a la primera Que será todavía más complicado, más difícil y nos preparado nuevamente para acercarnos un poco al origen de este origen, de las primeras, segundas, cuarta y quinta razas. ¿Qué existió antes? Es decir, la pregunta más decidida a lo que nos conocemos por la antroposofía, que habla del antiguo Saturno, del antiguo Sol, de la antigua Luna, cómo hemos llegado un poco. Bueno, ahora que cuando hablamos de yoga, aplicamos la similitud de las dos primeras razas, unas razas que han desaparecido del planeta, primero porque no tienen huesos. El hueso perdura muchos siglos. Incluso encontramos, por ejemplo, cadáveres pertenecientes a millones de años atrás. Se han conservado perfectamente. Pero como de las dos primeras razas no existen vestigios, no podemos referirnos concretamente a ellos. Pero anterior a estas razas había la esencia elemental. Había una oleada de vida divina que descendía para la manifestación. Y por lo tanto había esencia elemental física, éteres, en condensación, había esencia elemental astral y había también esencia elemental mental. Significa que todo esto no eran sino los recuerdos que iban segregando los átomos permanentes del globo solar. Y aquí ya hay mucho que discutir acerca de lo que es un átomo permanente para que se tenga una idea. El átomo permanente aplicado al globo solar o aplicado al individuo siempre es un punto en espacio y tiempo, más allá del espacio y del tiempo, donde el logos guarda todas sus memorias. Se llama técnicamente la casa. Y cuando el vidente puede percibirlos y no puede penetrar en las regiones puras de la casa, tiene que verlo reflejado en la luz astral de los acontecimientos. Entonces, la segregación de estos recuerdos, al chocar contra los éteres, que los éteres están condicionados por el karma. La primera de las grandes verdades que se nos dicen, que cuando el logos adquiere su universo, todo el éter que él está tratando de manipular, mediante un término científico, es kármico, o viene coloreado por el karma, tal como dice el maestro tibetano. Significa esto que tiene un material que ha servido ya en anteriores expresiones del logos
y que todavía no tiene la pureza necesaria para poder ser directamente manifestada a través de un cuerpo definido. De ahí la prueba del logo solar para atacar a través de cada uno de los planetas de ese universo lo que será una humanidad. Pero hablamos definitivamente de nuestro planeta Tierra. Hablemos del logos planetario, por ejemplo. Y todo cuanto el logos planetario está realizando es utilizar el material que él posee de vidas anteriores, de universos anteriores, para poder aplicarlos en este universo actual o en este planeta actual. Y todo el proceso que va de la creación, primero de los átomos, un proceso alquímico, de convertir los átomos en moléculas, las moléculas en células y las células en organismos, es el proceso que define las razas. Yo diría que la primera raza conocida adquirió el poder sobre el conjunto atómico, adquirió del ambiente circundante, del ambiente kármico, los puntos atómicos que precisaba para su manifestación y creó el plano físico, el plano físico, con sus variados niveles. Lo mismo ocurrió con el cuerpo astral, cuando creó la raza Atlante, cuando el cuerpo de Mura había sido completamente construido, entonces automáticamente se creó el cuerpo emocional. Y cuando estaba ya en cierta vía de solución el cuerpo emocional, vino una oleada tremenda de partículas atómicas pertenecientes al plano cósmico, al quinto plano cósmico de la mente de Dios, y a través de una alquimia producida por los ángeles solares se creó la mente humana, y entonces vino a la luz lo que llamamos el reino humano, la humanidad. Claro, esos son misterios que nosotros quizá no nos dicen muchas cosas o gran cosa, pero son realidades. ¿Cómo? Bueno, pues no he leído mucho a Darwin, pero le voy a decir una cosa que es lo que interesa. Yo no sé lo que dice Darwin exactamente, solo sé que busca la purificación de las especies. Sí, bueno, naturalmente que existe una evolución de las especies. Sí, la polar primera. Sí. Bueno, era una evolución angélica, sí, era una evolución, sí, bastante complicada, pero nosotros tenemos la mente muy sencilla, tratamos de aclararlo. Mire usted, voy a explicar algo que corresponde a la alquimia trascendente tal como lo utiliza la jerarquía, y esto es el misterio del átomo de hidrógeno. Cuando el átomo de hidrógeno llega al cuarto éter, por una serie impresionante de modificaciones se crean todos los elementos químicos, siendo el átomo de hidrógeno la medida en química. Hasta Lorentz, que tiene 103 protones, o 103 átomos de hidrógeno, todo es un agregado de átomos que van creando todos los cuerpos. Cuanto más masivo es el cuerpo, más contenido molecular de átomos de hidrógeno. Hasta llegar, como digo, Laurencio tiene 103 protones. Tenemos, por ejemplo, uranio con 92 y todas estas cosas que conocemos con cualquier manual de química nos lo puede enseñar. Pero digo el átomo de hidrógeno porque tiene que ver lo mismo que hace Agni Yoga en el plano búdico. Todo el yoga que desciende como actividad de Dios para el ser humano debe pasar forzosamente por el plano búdico, que es el cuarto subplano. Está en el centro de todos los planos del universo. Por lo tanto, como que el átomo de hidrógeno realiza igual misión en el cuarto subplano, el plano físico, aquí hay un misterio. Se le llama misterio del átomo de hidrógeno. Es decir, que cuando a un átomo de hidrógeno se le van añadiendo átomos de hidrógeno, se va sutilizando, se va modificando sensiblemente, se está masificando hasta crear todo el contenido del universo físico. Pero cuando el átomo de hidrógeno le van restando unidades atómicas, porque dense cuenta
quienes han leído Química Oculta de Lippitt y Madame Bessa, se darán cuenta que el átomo de hidrógeno solamente tiene un protón y un electrón, sino que existen 18 cuerpos menores, llamados anus, en sánscrito. Y esos cuerpos, conforme van ascendiendo, se van liberando, hasta llegar al plano superior, ádico, en el cual no existe carga alguna de electrones, ni de protones, ni de neutrones. Es decir, que lo que trabajábamos los alquimistas del pasado, más que otra cosa, era tratar de modificar los átomos para reponerlos a la esencia, donde quedase solamente una nu, lo cual no se ha podido realizar. Es decir, como usted decía, es un misterio. Pero un misterio que el químico puede resolver con un poco de inteligencia analítica. Lo que hace el esoterista tratando de ver las modificaciones que sufre un átomo de hidrógeno cuando asciende y cuando desciende. Cuando desciende adquiere gravedad, entonces se sumerge en la ley de la materia. Cuando el átomo de hidrógeno se va quedando más fino, más sutil, entonces se convierte en el plano astral, en el plano mental, en el plano búdico, todas estas cosas. Pero siempre es el mismo átomo, hasta llegar a un punto donde solamente existen átomos circulares del color del rayo solar, sin carga alguna, o significa que no hay ni tiempo ni espacio. Esto se llama plano ádico o plano de la propia divinidad. Y si lo aplicamos a nuestro pequeño universo físico, podemos decir que en el subplano atómico de nuestro plano físico hay también una representación del plano ádico con unos pequeños átomos que no tienen carga alguna de anos. Y naturalmente, vamos a ir más adentro todavía. Cuando estamos aquí, en meditación, en recogimiento o en expectación, liberamos átomos pesados y vamos introduciendo átomos de hidrógeno. ¿Se dan cuenta que pesan menos ustedes ahora? Bueno, pues es que esta maravilla se está realizando como una alquimia natural. ¿Por qué levitaban los santos? Porque la cantidad de átomos de hidrógeno que había absorbido mediante la meditación, mediante el acto de adoración, había eliminado átomos pesados y había dejado solamente átomos puros. Y era solamente un momento si no hubieran pasado la vida viajando por el espacio. Pero en aquel momento habían adquirido la facultad de elevarse por encima de la materia, que es lo que hace el átomo de hidrógeno. Y en parte, lo que se persigue en el yoga es que pesemos menos, pero no del cuerpo físico, cuidado. Internamente, el plano emocional y el plano mental. Pues entonces vamos a salir de una manera tan transparente que cada vez que nos acordemos de esto vamos a pesar menos. Es una ley. Esto lo estudió como dos caminos. Uno que es la evolución del lobo solar a través de la raza de lemures y demás. Y otra cosa es el camino de Darwin, sí. O sea, la evolución. Se junta al parecer en el ser humano. Sí. Lo que no entiendo la relación. Bueno, yo creo que Darwin buscaba la evolución de las especies. Y aquí buscamos la evolución de los reinos. Y dentro de un reino hay millones de especies. Pero suponemos que los atlantes son una raza de una... ¿Por qué? No, yo le pregunto si sabe alguna razón. Porque cada raza debe ser más sutil que la anterior. La lógica es que nosotros estemos más evolucionados que los lemures. Los lemures son, en regla general, la raza negra, que nadie puede aventajar cuando es un tipo que llega a un arquetipo, ni en fuerza, ni en belleza, ni en equilibrio de funciones. Si encontramos un elemento del plano astral correspondiente a una entidad determinada atlante, de la raza atlante, veremos que tiene unas capacidades infinitas de adaptación a la vida y de compasión humana. Es la evolución de la bondad en el corazón del hombre.
Pero si vamos a buscar la superación de lo que puede ser la floración de la raza aria, veremos una inteligencia tan poderosa con respecto a la actual, que tiene la capacidad de descubrir la verdad por doquier. Es decir, que para mí el arquetipo de la mente que busca la verdad es la intuición, porque la intuición solamente revela verdades, en tanto que la mente inferior solamente está recordando cosas pasajeras en el tiempo, sea cual sea su importancia. Sí, desde luego, el ser humano, nosotros en general, nos movemos en el plano mental muy poco, pero muy intensamente en el plano emocional. De ahí que exista más profusión de Bhakti Yoga, no que digan que practican Bhakti Yoga, sino que actúan como Bhakti Yogas todas las personas de tipo emocional. Ahora bien, solamente existe un Bhakti Yoga efectivo cuando la mente funciona, cuando se ha adquirido el poder del Raya Yoga, y Raya Yoga desde las alturas puede controlar aquel aspecto. Por ejemplo, la buena voluntad, como el dinero, depende. ¿Cómo vamos a emplear la buena voluntad? La persona es sensiblera, no es sensible. Solamente es sensible cuando la sensibilidad ha sido encalzada a través de la mente discernitiva, de la mente ordenadora, de la mente que controla. Podríamos decir que quien controla la mente, anteriormente lo habíamos dicho, que cuando el yoga ha llegado a cierto punto, está controlando todo el sistema endocrino, todo el sistema físico y todo el sistema emocional. Y entonces, cuando sí se está puesta, la mente queda apaciguada y el yo está contemplando sus instrumentos. La mente se ve completamente aparte de los pensamientos y el pensador se ve completamente aparte de la mente. Y las emociones son consideradas como efectos pasajeros dentro del cuerpo astral del sensible o de la persona que está atravesando un momento, digamos, de crisis. Y el cuerpo físico es el reflejo de lo que es la mente y lo que es la emoción. No podemos ser más de lo que da nuestra vida interior. Y luego ya las fronteras impuestas por la tradición, por la enseñanza, por la herencia, por las propias opiniones. Y esto está frenando la verdad constantemente en nuestro interior. Cuando no hacemos resistencias, ¿cuándo viene la verdad? La resistencia a cualquier cosa, naturalmente. Es como si ustedes escuchasen al señor Beltrán y que se sirvan para esto, ¿eh? Usted está escuchando abiertamente, están practicando Agni Yoga Seco. No hay reacción. Podemos aplicar esta no reacción a todas las cosas de la vida. Es la culminación del yoga. Por esto, cuando estamos viendo las cosas sin apego y con desapasionamiento y sin afán de crítica, automáticamente se produce un silencio interior, una fuerza tremenda que nos eleva más allá de nosotros mismos. Y hay personas que tratan de recuperar la mente, y cuando tratan de recuperar la mente prácticamente ha desaparecido la plenitud. Bueno, pues entonces, sabiendo esto, es mejor que vayamos viviendo sin recuperar la mente. Es que no dejaremos de pensar. Vamos a eliminar las modificaciones del pensamiento, pero no la fuerza del pensador, que se expresa como facultad de pensar. Podemos establecer la distinción entre el pensador y la facultad de pensar, y entre la facultad de pensar y la mente, y entre la mente y el pensamiento, y entre el pensamiento y el cerebro. Pues todo eso está concatenado, lleva concatenado de una forma tan misteriosa que al mover el cerebro movemos la mente, movemos el pensador y lo movemos todo. Y lo que hay que hacer es que exista un equilibrio tan tremendo que todo se refunda en una sola síntesis. Y esta síntesis ustedes están demostrando
es esa expectación. No, es que no he captado el libro. Me da la impresión de que de la raza polar hasta nosotros es como si la humanidad, o sea, como si las razas hubieran ido involucionando y al mismo tiempo hubieran ido cogiendo pues, la inteligencia, o sea, la mente, el amor, estas cosas, ¿no? Para luego poder evolucionar con eso. Sí. La materia sigue siendo densa. Sí. Dese cuenta que cuando hablamos de las razas, O sea, nosotros seríamos polares, también, en evolución. quizás sí, pero es que en la raza polar y la hipergórea no tenían ego. El ego, el yo del hombre, empezó a hacer hace unos 18 millones de años. Existía el hombre animal, tenía un cuerpo humano gigantesco, pero no tenía mente. Fue el misterio de los ángeles solares lo que convirtió a aquellos grandes hombres en hombres con toda justicia, porque entonces tenían mente. Ya no eran una parte histórica dentro de una historia, sino que creaban una historia dentro de una historia. No se confundían con el drama psicológico que se desarrollaba a su alrededor. Establecían una diferencia entre lo que pasaba y ellos mismos. Esta facultad que tenemos nosotros se llama autoconciencia, lo cual no tenían las razas anteriores. Tenían santidad, quizá, tenían un contacto con los ángeles, pero no tenían conciencia de aquello. Si usted tiene felicidad y no tiene conciencia de la felicidad, ¿de qué le sirve la felicidad? Pues que entonces ya no hay necesidad de pasar por la evolución. Precisamente el descender en esta línea de involución aparente es una evolución del ángulo de vista del logos. Es decir, que va descendiendo la riada de vida hasta alcanzar el ser humano, y después el ser humano ya busca su propia fuente de procedencia, ya busca a Dios su creador, lo cual solamente el hombre puede hacerlo, precisamente por una particularidad, porque es el cuarto reino dentro de 7 reinos que están en la naturaleza, y está en una cuarta ronda nuestro planeta. Yo quisiera preguntarle qué relaciones existen entre lo que usted está hablando de Raja Yoga, porque a mí me suena bastante a algo que no digo ya que he leído, sino que he practicado con el Zen, el profesor Zen. Sí. ¿Hasta qué punto todos estamos hablando de lo mismo, pero en la Bueno. línea? Lo que tiene de no hacer, de integrarse con la naturaleza, de olvidarse de lo mismo, de ser como el sendero, no ser como el agua. Sí. El Satori, el Nirvana y el reino de los cielos es lo mismo. Es el punto de vista de la persona en cualquier momento del tiempo y del espacio. El Zen practica el desapego y el equilibrio. Por lo tanto, está dentro de la línea perfecta del Dharma Yoga. Ahora bien, como usted sabe, han salido los pseudo practicantes del Zen que han destruido la finalidad del Zen. Como han salido los seguidores de Krishnamurti que, no habiendo comprendido su mensaje, lo han destruido. Y han destruido o tratan de destruir al propio Krishnamurti. Y lo mismo ocurre con el Nirvana del Buda o con el Samadhi, que es lo mismo. Por lo tanto, todo es lo mismo. Entonces, si en grupo pudiésemos mantener un grado de expectación, podríamos decir que estamos practicando el Satori, lo estamos desarrollando el Satori, que es la culminación del Zen, o que estamos practicando esta expresión nirvánica de la naturaleza, en el cual no existe ni lucha ni conflicto, o estamos llegando a un nivel donde no hay fronteras, y como no hay fronteras no puede haber la resistencia del yo, porque la resistencia del yo siempre choca con las fronteras impuestas por su propio ser. Interesante, a mi entender, es si podemos llegar a un punto de comprensión, sea cual sea el yo. Agni Yoga es un nombre también, en secuencia. Yo hablo de un estado que está más allá de un estado, porque una cosa es un estado de conciencia y otra cosa es una conciencia sin estado. Lo que estamos haciendo aquí es practicar una conciencia sin estado.
lo cual significa que no hay modificación mental, no hay nada que reaccione contra la mente. Estamos unidos, compenetrados, estamos estableciendo las bases correctas de una sociedad nueva, más justa. Bueno, un poco lo de antes un poco, es que parece como si hubiera dos emanaciones de logos, una hacia el reino mineral y luego hacia las especies superiores, que podemos decir la del mismo, y otra pues la involución de las razas estas terribles, Sí, bueno, hay tres. Entonces, Más largo todo, hay tres. Entonces el sistema de funcionamiento de esto podría acoplar estas dos formas de emanación o de creación. Interesa manejar un poco, ¿no? Sí, buscando el tercer elemento. Siempre hay que buscar un tercer elemento para unir dos extremos. Si hablamos del Zen, por ejemplo, o del Agni Yoga, o de la paz del alma, como la situación de la conciencia en un centro de equilibrio, en el cual no existe ni el bien ni el mal, ni lo bueno ni lo malo, ni lo negro ni lo blanco, existe un equilibrio perfecto que prácticamente no existe desequilibrio. Entonces se realiza la justicia de la ley. Pero hay tres realidades de vida. Una vida va desde el tercer logos hasta coincidir en el reino mineral. Asciende hasta alcanzar al ser humano. Allí empieza otra segunda vida, otra segunda oleada de vida, y va buscando la expresión perfecta del yo. Entonces, cuando este yo está acoplado a valores permanentes, surge otra línea, que es la línea que conduce a la casa del Padre, desde la cual se distingue la oposición, se distinguen los dos opuestos, se distingue la evolución de la involución. Entonces es algo que está más allá de la evolución y de la evolución. Es el camino del propio Dios, es el camino de la iniciación, o, si ustedes lo prefieren, es la entrada en la corriente iniciática, de la cual prácticamente ya no se vuelve. Entonces, lo que diga Darwin, lo que diga Krishnamurti, lo que diga Buda, lo que diga cualquier elemento, por sabio que sea, en la vida de la naturaleza, se experimenta. No son palabras, no son ideas, no son razonamientos, no son gráficos o algo pictórico. Lo estás viviendo, lo estás recreando. Hasta ahora veíamos el manjar delante, ahora estamos probando. Y todo esto viene precisamente cuando los dos senderos, el de involución y de la evolución, han sido superados por otro que está más arriba. Podemos decir que el uno pertenece, hablando en términos humanos, al cultivo de la personalidad, con sus tres aspectos, por ejemplo, mente, la emoción y el cuerpo físico. El otro viene determinado por lo que llamamos la tríada espiritual: Atma, Buddhi y Manas. Y el tercer camino, el que hace perfecto al hombre, es el que conduce a la mónada. Son los tres senderos. Denle los nombres que se quieran. Siempre será la Trinidad universal: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Atma, Buddhi, Manas. Shiva, Vishnu, Brahma. Isis, Osiris y Horus. Siempre vemos esa Trinidad en todas las grandes religiones del mundo. Lo interesante es no dar tanta importancia a los conceptos de los hombres, porque los hombres se pueden equivocar a través de los conceptos, pero la intuición propia jamás puede fallar. Además que lo sabes que está la verdad en ti. No es un razonamiento, no viene como una idea importada del exterior, es bien fuera del tiempo. En el tiempo siempre hay la danza de las nubes luminosas, que hay quien dice que de ahí surgió la gran simbología del loto, pero que es Krishnamurti de sí, pero son las danzas de las sombras en donde la flor se desmaya. Dense cuenta como todos son simbologías que van a parar al mismo sitio. Es ilógico que discutamos la efectividad de uno u otro yoga,
Lo que interesa como grupo, como individuos, que seamos socialmente hablando unas personas capaces de responder al estímulo de la jerarquía. Y si respondemos a este impulso, no hay que preocuparse. Vivimos dentro de esta realidad. Somos esta realidad. Como somos esta realidad, la podemos expandir, la podemos irradiar y podemos convertir todo cuanto surge a nuestro paso en un motivo de bendición. Si logramos esto, podemos sentirnos muy satisfechos. ¿Se podría decir entonces que con la nueva raza que viene, esta nueva raza empieza a desarrollar un nuevo cuerpo, con el cual la humanidad entra en ese mundo de iniciación y ya deja de ser hombre, Sí. porque deja ya el bien y el mal, y entonces entra en otra cosa distinta que no es hombre, al desarrollar ese cuerpo nuevo? Ese nuevo, sí, porque las razas al ir desarrollando la mente, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, ahora entra a desarrollar otro tipo de cuerpo. El cuerpo público. El cuerpo físico. Exacto. Y, Pero el cuerpo, bueno, y que diga. no, que al equilibrar los contrarios, el hombre ya, entonces se podría decir que deja de ser hombre. En cierta manera sí. Pero dejar de ser hombre en la séptima subraza de la séptima raza. Ahora bien, lo que ocurre es que aquí y ahora podemos encontrar este nexo de unión con la séptima subraza de la séptima raza, porque está la mente de Dios. Y si fundimos nuestra pequeña mente, la mente de Dios, guardando la autoconciencia, seremos conscientes de lo que es aquella raza y lo podemos incorporar a nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de la nueva raza, una raza que no utiliza la mente para pensar, sino para distribuir bendiciones, desarrollará el cuerpo búdico. El cuerpo físico será el mismo, pero será tan sutil con respecto al que conocemos como el que nosotros tenemos en comparación con los rudimentarios cuerpos salvajes o cuerpos lémures. Pero precisamente Agni Yoga está tratando de unir el aspecto superior de Manas con los principios del plano búdico hasta alcanzar el centro del plano búdico, que está en el cuarto plano búdico. Si logramos establecer contacto, siquiera una vez, con el plano búdico, ya jamás esa experiencia se borrará de nosotros. Estoy por decir que antes de separarnos habremos establecido siquiera individualmente esos contactos. ¿Cómo empezó a ser tan mal elemento que tuvo que mandar la jerarquía el primer Mesías, que fue Juno? Sí. No sé nada de Juno, pero le voy a decir que la jerarquía siempre envía a sus instructores al mundo para ayudar a la humanidad. Pero no olvidemos que la humanidad empezó a ser como cuarto reino hace unos 18 o 19 millones de años, con aquel gran misterio de los prometeos del cosmos o los ángeles solares, que robaron, simbólicamente hablando, el fuego de Júpiter y lo enviaron a la tierra porque los hombres vivían en la oscuridad. Entonces, la representación de este símbolo es que los ángeles solares, procedentes, según se nos dice, del corazón místico del lobo solar, descendieron a la tierra donde estaban los hombres animales y les infundieron alma o mente, y la mente empezó a funcionar. Después de los supermodos. Sí. En la quinta subraza de la raza de Lemur vinieron los ángeles solares. Somos estrictos en estos comentarios. Seguramente no encuentran en los libros, pero tengo la seguridad de que fue así, de que la quinta subraza de la raza de Lemur es cuando vinieron a la tierra los ángeles solares. Lo que interesa es que la tradición de los avatares, de aquellos que deciden para ayudar a la humanidad, encuentre una carga cada vez más fácil para ellos. Que no venga un instructor de la categoría del Cristo que tenga que ser clavado, tal como históricamente se nos dice, en la cruz. ¿Entiendes? Y lo que dice el libro del norte,
el que bajaron los ángeles y se acostaron con las hijas de los hombres, ¿nos puede decir Esto es muy algo de íntimo, eso? Porque lo he leído hoy mismo. Y además, Con estas palabras. sí, pero usted sabe que hay que saber leer las cosas. Primero, que está escrito de una manera alegórica. Y segundo, que cada cual, debido a su propia evolución mental, interpreta las cosas a su manera. Bueno, pero quiero decir, si usted puede decirnos la simbología. La simbología no conozco nada de esto. ¿Por qué? Dense cuenta. Cuando me hablan de un libro sagrado me pongo en guardia. No porque no tenga verdades, sino de la manera como las personas interpretan tales verdades. Y como que no quiero pegarme a nada, y empiezo por apegarme a las escrituras, del libro que sea, aunque sea el Bhagavad Gita. Yo menciono muchas veces a Krishna y a Arjuna, pero si ustedes me preguntan si he leído el Bhagavad Gita, diré que no. Pero he visto la simbología, claro. Ahora bien, si usted quiere hallar una relación entre Enoch y los ángeles, con los ángeles solares, ¿por qué no? Estamos tratando de establecer analogías. Puede ser, ¿por qué no? Lo que interesa es que no nos apeguemos a lo que está escrito. Para mí, apegarse a lo que está escrito, buscando su propia interpretación, es dejar de vivir. Está siempre hay personas que siempre están con el libro tratando de buscar complicaciones a su propia vida. Una cosa es leer, otra cosa es apegarse. No hablo de no leer, no hablo de no meditar, no hablo de no practicar yogas. Estoy hablando de apego, que no es lo mismo. Y me hace el efecto de que la persona se apega. Igual se apega a una persona que la quiere mucho, del signo contrario. O se apega a cualquier libro. Sé que Krishnamurti mismo está diciendo, se está apegando a mí. Me han establecido dentro de un altar que no soy ningún santo. Y esto pasa lo mismo en todas partes. Por lo tanto, no es que no se hagan, repito, sino que hay tan poca intuición que como solamente domina la mente intelectual es la que interpreta mal. Y entonces hay la lucha entre los intérpretes. A mí me parece una cosa mal interpretada, por eso me he acordado ahora. Entonces, mire, ¿Podría relacionar todo esto que aparentemente parece un conflicto en las diferentes oleadas de vida en el misterio de María? Donde se pueden fundir algunos conceptos que pueden ser verdad bajo una oleada y otros conceptos verdad a través de otra. sí, pues todas las analogías pueden ser establecidas. Pero ocurre como con esto que decíamos del apego. Hay personas que se apegan y creen que están haciendo una analogía. La analogía se basa en el principio hermético de igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Por lo tanto, las analogías, si vamos describiendo analogías, podemos hallar o descubrir la sabiduría en nuestro interior. Porque establecer una analogía no es traficar con conceptos mentales, sino que es tratar de buscar la realidad que existe desde varios puntos. Si fuésemos astrónomos diría, estamos tratando de buscar una coordenada astrológica común en el cielo y ver que todo responde a un principio, tiene algo de semejanza. Y este algo de semejanza que vamos viendo a través de las analogías puede hacer que nos decidamos porque aquello sea verdad o porque aquello es falso. Es decir que la analogía es la ley del esoterista, al menos desde el ángulo del conocimiento concreto. Si establecemos analogías, la mente se ampliará. Y esta amplitud de la mente nos va a hacer partícipes de la intuición, siendo la intuición un poder que está más allá de la mente conocida, porque no conocemos la mente en toda su profundidad. Hay fronteras dentro de la propia mente. Quizá una vez estemos destrozando fronteras y más fronteras, lleguemos a un punto, y aquí lo vamos a analizar porque es vital en el Agni Yoga, en el cual tengamos que lanzarnos a la última frontera, y cuando encontremos aquel vacío aterrador, lanzarnos dentro de lo que pasa, experimentar lo que han experimentado los maestros de todos los tiempos y los grandes iniciados, vencer aquella etapa, y cuando nos demos cuenta que nos va a invadir el tremendo vacío o desconocido, no tengamos miedo,
y nos lancemos. Y entonces, sin darnos cuenta, seremos succionados, si me permiten esta expresión, y seremos desnudados de todas las cosas kármicas. Y por primera vez en nuestra vida nos daremos cuenta de quién somos realmente, de dónde venimos y a dónde vamos, lo cual todavía es una incógnita en nuestra vida. Pero el problema está en saber si yo ahora, desde los principios que lo tiene que dar cuenta a ese ser íntimo, a ese ser que no sé, con el que más me identifico, desde qué punto yo puedo limpiar a ese ser que yo, a través de normas, principios morales, enseñando, agregando a lo largo de mi vida una serie de preceptos o normas religiosas. Entonces hay una lucha muy fuerte, una lucha interior para ir liberando ese ser más aprendido con el que yo más me identifico. Y hay siempre una supraconsciencia de alguna forma está regulando esa actitud, ese proceso de que la persona está fuerte. Entonces, ¿cómo sé yo realmente si estoy siendo auténtica de mi cosa? O si estoy respondiendo a otra nueva conciencia que se me está generando porque yo sigo siendo un elemento, una sociedad completa, con unos valores concretos. Yo diría que debe adoptar la máxima de Buda. ¿Qué dice Buda? Dice: el hombre perfecto vence sin lucha. Cuando la persona lucha es porque hay una resistencia, y al tratar de vencer esta resistencia hay el problema psicológico. Pero ¿qué pasará si cualquier tipo de problema es analizado fría, sosegadamente, sin aplaudirlo ni condenarlo, observando simplemente? Es que no observamos, estamos o bien resistiendo de una u otra manera. Por un lado criticamos y por el otro ofendemos. No estamos tratando de averiguar la verdad, sino que constantemente estamos evadiendo el problema y les preguntamos qué será, qué no será. Dejen de preguntarse qué será y qué no será y examinen el problema en sí. Y se dan cuenta que es tan sencillo y tan poco complicado que quedarán asombrados. Cuando una idea es examinada sin aplauso, sin condena, desaparece. Traten de hacerlo. Como aquí ahora mismo, no hay problema. ¿Por qué? Porque están examinando sin aplaudir ni condenar. Es que es una realidad que aparentemente es tan difícil de poner en práctica, y precisamente porque es tan fácil, todo el mundo busca la complicación, y cuando la complicación llega a su máximo de poder es cuando sobreviene el complejo psicológico. Todos los complejos psicológicos son reacciones, son luchas dentro del inconsciente, porque el ser humano se está aplaudiendo condenando. Y como que no existe una perfecta evaluación, un perfecto equilibrio de valores, aquello queda como algo que no ha sido consumado y es un fermento de luchas y conflictos posteriores. Pero si se examina cualquier problema, hablo con usted, el problema es pero todos tenemos esos problemas. Lo examinamos atentamente, con expectación, y nos damos cuenta que no tiene importancia, no tiene la importancia que le asignamos, porque aplaudir es establecer una resistencia, y el condenar es establecer otra resistencia. ¿Qué pasará cuando nos situemos en el centro del aplauso y de la condena? Surgirá algo nuevo, algo que está más allá de la mente. Entonces el problema no existirá porque no encontrará fermento donde identificarse. Trate de hacerlo. Parece difícil, pero todas las cosas difíciles son fáciles. Solamente hay que verlo claro.
La comprensión es básica. No podemos eliminar ningún problema si el problema no es bien comprendido, no es completamente examinado, no es atentamente considerado, sin temor. Y veremos que al haber temor no existe ninguna lucha, no existe fricción, y por lo tanto no puede existir sufrimiento. Bueno, no es su problema, es el problema de los demás. El caso es ver el problema en sí. Es usted que está pegado a aquello. Ellos no tienen nada que ver con usted en el aspecto psicológico. Puede haber una persona o varias personas que se encuentran de usted. Si usted no está contra de ellas, no pueden hacerle nada. Eso ocurre con las ideas. Si la persona se da cuenta de que está atada, lo que debe hacer es examinar aquello con mucha atención y con mucho amor. Y aquello tiene que deshacerse. No debe existir problema. Existen porque nosotros los estamos avivando con el fuego de nuestras propias pretensiones individuales. Porque no somos humildes en el fuego. Y como creemos que estamos superiores a los demás, establecemos medidas. Y cada una de las medidas es un punto de resistencia. Ahí está el problema. Que establecemos demasiadas medidas, demasiadas supervaloraciones. Y cuando existe una supervaloración, una subvaloración de nuestras propias ideas y de nuestras propias consideraciones, podemos caer fácilmente en el error. Se trata de vivir tan sencillamente como podamos, sin dar mucha importancia a nosotros mismos. Y nos damos cuenta que jamás habríamos vivido tan bien como en aquellos momentos en que no sentimos nada. Sin pretensión alguna, no perdemos el ser, sino que el ser se está haciendo cósmico. No es lo mismo que perderse, que aniquilarse. Es adquirir conciencia cósmica. ¿Se cansan ya? Entonces es ver las cosas como son. Exacto. Y dejarlas quietas, sin comentario. Sin comentario. El comentario es la no dualidad. Por ejemplo, yo veo esas flores, pero nada más vistas como las veo, sin comentario. Exacto. ¿Para qué sirven si ven bien o ven mal? Si van a gustar o van a gustar. Verlas tal como son. Exacto. Y ver las cosas tal como son, sin comentario, para mí eso es la realidad. Exacto. Pues es lo que estamos diciendo aquí. Estamos diciendo esto todo el rato. Sí, por eso. Porque nosotros cuando contemplamos algo nos identificamos. Claro, El problema está aquí. entonces cuando miramos las cosas objetivamente, sin condiciones, no existen. No existen. Exacto. Bueno, es que entonces existe una resistencia a esto que ya está hecho ya. No hay que modificarlo, esto ya está. Yo entendía, parecía comprender el estar haciendo el vivir cada momento. Sí. Ya lo sé. No hace así. ¿Usted cómo vive? ¿No vive constantemente de esta manera? ¿Dándose cuenta de lo que pasa constantemente? Ah, bueno, todos estamos haciendo, todos. Pero entonces existe una... Entonces, si yo no percibo eso que está, o sea, como las flores, quizá eso porque hago como que me gusta y a lo mejor estoy pegada y me quiero desprender. Pero eso es vivir, o sea... Sí, la vida está en contemplar las cosas... Si no siento nada, pues no vivo. Usted dice que no siente nada, porque usted no ha experimentado el gozo profundo de un vacío creador todavía. Porque en el fondo de su corazón está mirando esto y dirá, este señor no ve las cosas como yo porque está en un ángulo diferente de perspectiva. Siempre se falla por la perspectiva. Usted no puede ver esta cosa como ese señor. Ni ese señor me verá a mí como me ve usted. Y me verá del lado derecho y me verá al izquierdo. Y si dicen que otra vez así, se equivocan a los dos. Pero ¿qué pasa cuando me vean a mí tal como soy? Tratando de verme tal como soy. Lo cual significa que no va a hacer ningún comentario sobre el señor Beltrán. Quedará una paz o un rechazo de valores. Eso sí. Y ustedes dirán, o voy o no voy. ¿Por qué? Porque ustedes han decidido porque hay algo del señor Beltrán. No hago en ese caso como el señor Beltrán, como una cosa excepcional, sino en un sentido pictórico. Si usted se da cuenta como es el señor Beltrán, usted no reaccionará.
de que el Señor tampoco ni nadie reaccionará. Solamente reacciona la persona que quiere aceptar un comentario sobre algo que desconoce. Y evidentemente, cuando la persona desconoce algo, no puede hacer comentarios. Y todo el mundo hace comentarios. Y el proceso está ahí. Una vez que le pregunté, ¿usted qué opina de esto? Hace muchos años que no opina. Exacto. Es la opinión, es el punto de vista nuestro. Exacto. Por tanto, Sí, exactamente está. punto ninguno, entonces comenzamos en el centro. Bien, una cosa le ruego, ya voy a terminar ahora, porque quedan 4 días todavía. Y si acabamos todo el repertorio hoy. Pero una cosa es, y ahora vamos a entrar en silencio, todos. Y vamos a tratar de ser conscientes de ese silencio. Lo cual significa que no vamos a hacer ningún comentario sobre el silencio. Vamos a sentir esto solamente. Se darán cuenta, cuando comprenden que ustedes se van cansando, ya diré, se acabó. Pero en tanto persiste el afán, vamos a continuar un poco en silencio y se darán cuenta cómo progresivamente van introduciéndonos en esferas superiores de conciencia.